¿Sabías que uno de los manuscritos bíblicos más antiguos y valiosos estuvo a punto de ser destruido en una chimenea? Descubre la fascinante historia del Codex Sinaiticus y cómo su hallazgo revolucionó nuestra comprensión de la Biblia. Es un manuscrito del siglo IV de la versión griega de la Biblia, escrito entre los años 330 y 350. No se debe confundir con el Codex Sinaiticus. En 1844, cuando aún Tischendorf no tenía 30 años y era ya catedrático de la Universidad de Leipzig, comenzó un viaje por el cercano Oriente en busca de manuscritos bíblicos. Mientras visitaba el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, tuvo oportunidad de observar una cesta de basura que contenía algunas hojas de pergamino, la cual iba a ser usada para alimentar el fuego de la estufa. Al examinarlas, comprobó que se trataba de una copia de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. Tischendorf logró retirar de la cesta no menos de 43 hojas, mientras los monjes casualmente le comentaban que 2 cestas iguales acababan de ser quemadas en la chimenea. Momentos más tarde, cuando le mostraron otras porciones del mismo códice, contenía todo Isaías y el libro cuarto de Macabeos. Él advirtió a los monjes que tales cosas eran demasiado valiosas para alimentar el fuego. Con las 43 hojas que se le permitió retener, las cuales contenían porciones del primer libro de Crónicas, Jeremías, Nehemías y Esther, hizo una publicación en 1846, nombrando tales documentos como el Códice Federico Augustanus. En 1853, Tischendorf volvió a visitar el monasterio con la esperanza de hallar otras porciones del mismo manuscrito. No obstante, la alegría demostrada con el hallazgo anterior había hecho a los monjes más cautelosos, y no pudo conseguir nada adicional al manuscrito. En el año de 1859, los viajes llevaron a Tischendorf nuevamente al monte Sinaí, esta vez bajo los auspicios del zar de Rusia, Alejandro II. El día anterior a su partida, Tischendorf presentó al abad del monasterio una copia de la edición de la Septuaginta que recientemente había publicado en Leipzig. Fue entonces cuando el abad le comentó que él también poseía una copia similar, y acto seguido, sacó de su armario un manuscrito envuelto en una tela roja. Allí, ante los ojos atónitos del erudito, reposaba el tesoro que por tanto tiempo había deseado encontrar. Tratando de controlar sus emociones y aparentando normalidad, Tischendorf solicitó hojear someramente el códice, y luego de retirarse a su aposento, pasó toda la noche en el indescriptible gozo de estudiar el manuscrito, como declara su diario en latín, «Quippe dormire nefas videbatur», verdaderamente hubiera sido un sacrilegio dormir. Durante esa noche, pudo comprobar que el documento contenía más de lo que hubiera esperado, pues no solo estaba la mayor parte del Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento se encontraba completo, intacto y en excelente estado de preservación, con la adición de 2 trabajos cristianos del siglo II. La epístola de Bernabé y una extensa porción del Pastor de Hermas, conocido hasta entonces solo por su título, lo que sugiere que estos últimos 2 textos podrían haber sido considerados parte del canon bíblico por los editores del Codex. Junto con el Codex Vaticanus, el Codex Sinaiticus es uno de los manuscritos de mayor valor para la llamada crítica textual del Nuevo Testamento en su versión griega, al igual que la Septuaginta, no porque obvien versículos sino por ser textos griegos de fechas más cercana a los primeros siglos, en este caso entre el siglo III y IV. Siendo los más antiguos se les considera los que más se deben apegar a los textos originales escritos por los apóstoles / discípulos del Mesías, aunque el que sean antiguos en sí solo no es garantía, pero luego al ser confirmados cuando en años más recientes son descubiertos papiros dando un total de 120 aproximadamente. Cotejándose así todo lo descubierto se hace una confirmación de los versículos. En la mayor parte del Nuevo Testamento,
el Codex Sinaiticus está de acuerdo con el Codex Vaticanus, confirmando un tipo de texto alejandrino. Un ejemplo destacable de concordancia entre los textos del Sinaiticus y del Vaticanus es que ambos omiten la expresión sin causa en Mateo 5:22. Descubiertas y corregidas alteraciones en el códice. El hallazgo del biblista von Tischendorf era básicamente el mismo al que fue fundamento para las Biblias actuales, pero se observaron evidencias de alteraciones en la escritura. Un ejemplo se encuentra en Timoteo 3:16. La versión Valera dice: Dios ha sido manifestado en la carne, en contraste con aquel que fue manifestado en la carne. Versión moderna. Si la primera lo es, parecería que Jesús es Dios Padre. El manuscrito que encontró Tischendorf dice griego, o aquel, refiriéndose a Jesús, no a Dios. Un escriba había cambiado el vocablo para que leyera Dios, griego. Otro ejemplo se encuentra en el relato de Juan 8:1-11. Versiones tradicionales habla acerca de una mujer adúltera a quien sus acusadores estaban a punto de apedrear, y que informa que Jesús dijo: el que esté sin pecado arroje la primera piedra. El relato no aparecía en los manuscritos antiguos. Si bien le podría pertenecer al mismo autor, se considera que es de otras fuentes. La hipótesis que cobra mayor fuerza es que sea de Lucas, dado que fue aceptado universalmente. El relato es considerado como divinamente inspirado por el protestantismo y catolicismo y era conservado de forma separada. Es en otros códices posteriores al siglo IV que ya se le incluye este texto de la mujer adúltera. Algunas ediciones de la Biblia, como la Reina Valera revidadas y otras, han puesto corchetes con nota a pie de página explicando la situación referida al relato. La Biblia latinoamericana, católica, ha colocado igualmente una explicación detallada de la situación. Debo aclarar que estos son dos pequeños ejemplos y esto muestra la refinación del texto bíblico, descubriéndose y suprimiéndose o aclarándose añadiduras a partir de las investigaciones de historiadores y expertos sobre el tema, los cuales en la mayoría de los casos no cambia la esencia de las Santas Escrituras.